Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la segunda parte de la sesión del día de hoy. Estefanía, Jonathan y Brian. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hola, hola. ¿Cómo se encuentran? Bien. Ok, bueno, ya descansamos un poquito, nos refrescamos, nos alimentamos. Vamos a continuar con la temática que, como ya conocen, estamos conversando sobre arquitecturas de computadoras. A ver, listo, a ver. ¿Quién me podría ayudar con un pequeño resumen de lo que conversamos en la primera sección? No tiene que ser exacto, algo genérico. Vamos viendo de los componentes del software, Ok, perfecto. ¿Qué más? de la mainboard y de la memoria también. Listo, muy bien, así es. Hablamos de un poquito de esos componentes. Por ejemplo, eh, presentamos el tema de a nivel de hardware, varios, hablando de hardware igual electrónica y hablando de software igual electrónica, porque a la larga, como les mencioné, la programación nace gracias a la evolución que tuvo la electrónica con estos procesadores programables. Y de ahí es esto que está ligado. Se mencionó que hay diferentes tipos de software, por ejemplo, aquellos que controlan el hardware directamente, como los controladores, los drivers, como les expliqué. En ocasiones, un sistema operativo no es compatible con un hardware en específico porque le falta em, una sección que sea ese vínculo para controlar un hardware. Ahí es donde entra un driver. También tenemos que el software, en función de dónde se instala, dónde corre, dónde funciona, también tiene una clasificación. El servicio que ofrece, a la larga, un software está orientado a resolver un problema en nuestro entorno. Y ustedes, como desarrolladores de software, conocen que hay que entender el problema para brindar una solución que se ajuste a la realidad de ese entorno. Bien, y bueno, ya en la última parte de la sesión presentamos un mainboard y cómo esto se liga para escoger el procesador y la memoria RAM, lo cual es muy importante porque caso contrario tendría incompatibilidad y por ende algún tipo de mal funcionamiento o no funcionamiento de estos componentes. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema. Von Neumann y Harvard. Estos son arquitecturas. ¿Qué es una arquitectura? Es la forma en la que se estructura algo, ¿sí? La forma en la que se estructura algo. En este caso específico, me voy a referir a temas que se estructuran en función de cómo se conectan los componentes. La estructura más barata es esta denominada von Neumann y por ende la más popular, ¿sí? No quiere decir de que no se utilice la arquitectura Harvard, pero es o se la va a emplear en equipos sofisticados. ¿Cuál es la razón? Sencilla. Como pueden apreciar, la von Neumann tiene lo que se conoce como la unidad central de proceso que se interconecta, ojo, con la sección de la memoria central donde están las instrucciones y los datos. ¿Qué tenemos como esta unidad central? La unidad RAM, que es donde se almacenan los datos, y tenemos la unidad ROM, que es donde están ciertas instrucciones propias. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo le digo a usted 2 más 3, usted me va a decir 5. Yo no le he enseñado a sumar, pero usted ya tiene guardada esa instrucción hace mucho tiempo y ya sabe el proceso. Vamos a indicar que ese proceso ya está en la ROM. Y los datos que yo le doy, 2 y 3, usted lo almacena en la RAM. Y el resultado también lo va a almacenar en la RAM. Entonces ahí tengo una interacción. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Em, Hablemos de forma sencilla. Digamos que hay un cable que conecta el CPU con la ROM y la RAM. Haz de cuenta que es un camino.
La dificultad está en que si usted necesita enviar y recibir datos, tendrá que sincronizar que pasen los datos de un lado a otro y luego que crucen. Ahí tengo un cuello de botella, porque no voy a lograr una interacción en paralelo. O sea, la lectura y escritura la tengo que sincronizar para que pase por ese canal, por ese bus, por ese cable. Ya, hablando de manera sencilla. La arquitectura Harvard, ¿cuál es la diferencia? Tiene separado lo que es la ROM con la RAM. O sea, hay un camino específico para cada una de estas memorias que ayuda. Cuando yo quiero leer y escribir en diferentes memorias, voy a tener una ruta independiente. Por ende, aumento la velocidad de procesamiento. Eh, Sin embargo, un mecanismo para tratar de apalear un poco el problema de la arquitectura von Neumann es colocar esa famosa memoria caché. ¿Ok? Ahí entra esa famosa memoria caché. ¿Qué hace la memoria caché? El procesador va a solicitar los datos necesarios para su trabajo y lo almacena en la caché. Cuando ya no los necesite, a lo mejor los borra y deja espacio para nuevos datos. Entonces, miren cómo tenemos estas dos arquitecturas, las dos son funcionales, una va a ser más barata que la otra, pero le incorporaron o subsanaron un poquito la debilidad de la arquitectura von Neumann con esta famosa memoria caché. Em, ¿Qué más les podría? Bueno, esto fue más o menos por el año 1944-45, donde empezó a aparecer, donde ya comenzó este tema de esta arquitectura, que vuelvo y repito, es la que se utiliza hoy en día. Em, bueno, aquí tenemos la continuación del tema de las memorias RAM. Ya hablé un poco sobre este tema de la RAM, cómo usted tiene que seleccionarla. Sobre todo aquí en la parte física, como pueden visualizar, hay una muesca aquí en medio de la RAM que me permite identificar cómo debo colocar la tarjeta, tal vez de una forma o la viro. Todo esto va a depender de la base de la tarjeta. Entonces, esto es una guía o una orientación. Los mismos fabricantes de mainboard le colocan a usted modelos de memorias RAM. Claro, aquí también hay que ser muy realistas. Un fabricante en ocasiones puede hacer un convenio estratégico con otro fabricante de RAMs, de tal manera que le coloca los que ellos quieren promocionar. También hay esa situación. Pero bueno, esta es mi garantía. Si yo veo que aquí está la memoria RAM, yo puedo tener la seguridad de que es compatible. Aquellas RAM que no están dentro de esta lista, tendría que a lo mejor averiguar mediante la experiencia con colegas para ver si es compatible o no, o investigar ya en los foros para saber si alguna memoria que no esté dentro de la lista sea compatible con mi mainboard y procesador. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la situación? Si usted se percata, he mencionado varias memorias. He mencionado en el procesador algo que se llama registro. Me permite, creo que no le presenté. Ah, ok, por ejemplo aquí, mire, registro. ¿Qué es un registro? Es una parte de memoria, es una memoria, que tienen, digamos que órdenes puntuales, ¿sí? Y está muy cerca del procesador. Por ende, la lectura y escritura, más bien la lectura en este registro va a ser más rápida. De ahí vieron que tenemos una memoria caché, que hoy en día está dentro del procesador. Hace un tiempo atrás las memorias caché 3, L3, estaban afuera del procesador, pero entonces, bueno, ahí podría decir que está el registro, la memoria caché 2, la memoria caché 3, la memoria RAM, el disco duro. ¿Por qué menciono el disco duro? Porque si la memoria RAM está ocupada y hasta el máximo, el procesador le puede controlar el disco duro para que el disco duro le dé un espacio para almacenar momentáneamente ciertos datos.
Bien, de esa manera estoy usando el disco duro como una memoria auxiliar. No es lo más recomendable porque va a ser más lento el tratamiento, pero en casos excepcionales se realizaría aquello. ¿Por qué tenemos esta imagen? Porque lo que estamos colocando aquí es con la flechita roja la velocidad de lectura y escritura y con flechita celeste verde la capacidad, o sea, que la cantidad de datos que puede guardar. Y como pueden apreciar, lo que es semiconductores a nivel de registro, memoria caché, son los más rápidos. Y la memoria auxiliar son las más lentas. Pero eh, es mejor la memoria auxiliar en capacidad. O sea, tengo más capacidad de almacenamiento, en cambio las memorias donde está el registro es más pequeño. Esto es un jueguito de, o más bien, el procesador va a jugar con estas unidades de almacenamiento según lo que quiera trabajar, lo que quiera manipular o cuál sea la prioridad para ese caso. Esta lámina responde a una de las preguntas que fueron planteadas, donde detalla que coloquen orden en función de la rapidez y la cercanía del procesador, que usted coloque en orden. Entonces, ya lo estamos orientando para que pueda responder dicha pregunta. ¿Tienen tal vez alguna consulta o alguna inquietud respecto a esta lámina? Ok, a ver, vamos a revisar. Bien. Acá tenemos los tipos de unidades de almacenamiento. ¿Alguien me podría dar algún tipo de comentario, por ejemplo, de lo que han leído, de lo que han escuchado o lo que han experimentado? Ventajas, desventajas sobre estos tres tipos de unidades, bueno, tres tipos de conexión de discos de estado sólido sobre todo. ¿Cuál es mejor? ¿Qué desventaja tiene tal vez algún modelo? Etcétera. Bueno, en mi caso yo he usado una SSD Corsair, pero solo de 1 tera. Y sí, o sea, para mí, en caso de mi dispositivo sí funciona con más rapidez. Ah, perfecto, muy bien. ¿Listo? ¿Algún otro compañero? Sí, los NVMe y los SATA, perdón, los SSD igual SATA, son más rápidos que los discos rígidos, tanto en lectura como escritura, incluso en el cartón siempre dice 10 veces más rápido que el rígido. Las desventajas que veo que en algunos casos, pues como hay marcas y modelos, entonces unos son, eh, digamos, se dañan mucho más rápido, se queman más rápido. El sacar la información en esos discos, pues es más complicado cuando se dañan que con un disco rígido. Esa es la ventaja que le veo al sólido, que cuando se daña Claro, es más correcto. complicado respaldar el rescate de información. Correcto, perfecto, así es. Muy bien. Bueno, y también hay bueno, una discusión, ¿no? O tal vez una situación que de a poco se está controlando. Por ejemplo, estos discos de estado sólido que parecen memorias, que están aquí del lado derecho, que se pegan horizontalmente a al mainboard. em, eh, Presentan, por ejemplo, en su momento sobrecalentamiento. Pero claro, vuelvo y repito, ya con el diseño están tomando mejores acciones para que esto no se produzca. Eh, y con el tiempo ya estas tarjetas están tomando mejor desempeño y ya no se están dañando con la frecuencia que era anteriormente. Eh, ¿Qué ventaja tenemos aquí? Está más cerca de el procesador. ¿Por qué? Porque está directamente pegado al mainboard. Si lo ubican a nivel de distancia, miren, por ejemplo acá, solo por distancia, la lógica me lleva a que esto va a estar
como tiene menos distancia, va a tener mayor rapidez y al mismo tiempo, por su diseño, va a tener un mejor performance. También tenemos los discos duros o de estado sólido que son a nivel de tarjeta. Y bueno, también van a tener mejor velocidad que aquellos que utilizan SATA. ¿Por qué? Distancia. Recuerden, la distancia, si yo hago una pequeña fórmula, velocidad es igual distancia por tiempo, vamos a entender de que la distancia es un factor principal para obtener un mejor rendimiento, una mejor velocidad. A pesar de que son pequeña centímetros, no es una distancia tan prolongada, pero igual es significativo al momento de tener un desempeño. Em, a ver, por ejemplo, en un disco duro, ¿por qué es importante esta parte que dice que está aquí? A ver, esto y esto. A ver, aquí. ¿Por qué es importante esa parte? ¿O quién le presta atención cuando compra un disco duro, en este caso, ese valor? A ver, ¿cuál es la importancia de ese pequeño valor? ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. ¿Cuál es la razón? Como hace poco se mencionó, el disco duro no es otra cosa que un plato, de cuenta un CD-ROM que comienza a girar. Por ende, la lectura y escritura va a depender bastante de la velocidad que logre dar vueltas. Por eso es importante este parámetro para conocer el desempeño del disco duro como tal. Bien, en cambio, el disco de estado sólido, El sonido no tiene. hola, claro, sí, dígame. No digo que el sólido no tiene RPM. Así es, en cambio el de aquí lo vamos a medir en función de la cantidad de megabytes por segundo, o sea, cuántos unos y ceros va a viajar de un punto a otro en un segundo. Y de esa manera vamos a escoger, más allá de la capacidad de almacenar, vamos a escoger una unidad de almacenamiento que nos ayude en el desempeño. ¿Qué tal, por favor? ¿Tienen algún comentario, alguna inquietud? Ok, a ver, listo. Me permite un segundo. Ok, ¿quién me puede indicar para qué sirve esto llamado BIOS? A ver, ¿cuál es la razón del famoso BIOS? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? O sea, esa es la función sería iniciar el hardware. Perfecto, listo. Este BIOS viene con un sistema operativo, un mini sistema operativo. Ese mini sistema operativo lo que hace es garantizar que el hardware está en buen estado, que todo funciona. Luego lo entrega al sistema operativo para que ya tome control de él. Si este software no funciona, por ende no va a pasar esa revisión y no va a avanzar al siguiente nivel, que sería el sistema operativo que tenga instalado en la máquina. Em, Hoy en día, bueno, ya técnicamente no se tiene que decir BIOS, sin embargo, por la costumbre, se sigue manteniendo ese término. El término adecuado es UEFI.
Diferencia, BIOS tenía una forma de controlarlo mediante tecla. Usted solo manejaba tecla porque era vía comando, vía consola. En cambio, ahora UEFI le permite trabajar con el mouse. Y esto me ayuda porque tengo una mejor interacción y es más fácil trabajar, ¿no? Por algo, la importancia del mouse que nos ahorra bastante trabajo. Ok, a ver. Miren, aquí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque miren, hay unas características. Vamos a colocar un escenario. Un estudiante de secundaria, ¿ok? Un estudiante de secundaria que desea una PC para cosas rutinarias. ¿Qué hace un estudiante de secundaria? Ingresar tal vez a hacer algún tipo de actividad, ver videos y, ¿por qué no?, algún videojuego en específico. Eh, También sabemos que no todos los videojuegos se comportan de la misma manera, o más bien necesitan los requisitos de la misma forma. Hay juegos que requieren mayor capacidad, por eso también es importante identificar qué tipo de juego se quiere en la PC, o para qué está orientado o hasta qué punto usted podrá hacer uso en videojuegos. En este caso puntual, ¿qué es lo que nos toca hacer como técnicos? Si un usuario tiene estas características, a lo mejor solo, bueno, aquí se puso FIFA 2020 creo que es. Eh, yo lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los requisitos de hardware de ese programa. Repito, a ver, si va a requerir un sistema operativo, un utilitario y el sistema que va a ser más pesado es el videojuego, yo me debo enfocar en las características técnicas del videojuego, lo que me exige. Esto es fácil de comprender. No todos los programas o software o aplicaciones exigen la misma cantidad de hardware, o sea, procesador, memoria RAM, tal vez algo de video. No todos trabajan de la misma forma. Si yo abro el navegador y tengo una reunión en Zoom, no me va a consumir lo mismo que tener tal vez FIFA 2024, o perdón, 2000, creo que sería 2022, si la memoria no me es ingrata. Entonces, no es lo mismo, va a exigir mayor recursos el videojuego. Por ende, yo voy a seleccionar el software más pesado para de esta forma seleccionar el hardware o los componentes adecuados. ¿Listo? Em, Como pueden apreciar, aquí tenemos unas capturas de pantalla que están orientadas a, a que se evalúe el hardware. Por ejemplo, a nivel de sistema operativo, pueden apreciar qué tipo de procesador mínimo nos exige. En este caso es algo básico porque nos está pidiendo apenas un procesador de 1 GHz. Es algo muy básico. RAM de 1 GB y disco duro de 16 GB. Esto como ejemplo. Si yo me voy ahora con el utilitario, me pide un procesador mínimo de 1.6 GHz o más, mínimo 2 GB, perdón, 4 GB de RAM y 4 de disco duro. Ya aumenta los requisitos. Pero si yo me voy al videojuego, podemos apreciar que aquí ya es más significativo la exigencia de requisitos. Acá ya me piden mínimo un procesador i3 y mínimo me están pidiendo 8 GB de RAM y también me exigen una tarjeta gráfica. En este escenario, lo que yo voy a escoger es lo más bajo, 8 GB de RAM, ¿por qué no 12 o 16? Voy a escoger un procesador superior a i3, tal vez un i5, y voy a solicitar una tarjeta gráfica mínima, el modelo que está ahí, la GTX 660. De tal manera que esta lámina lo que les quiere presentar es que cuando usted tenga que escoger algún tipo de hardware, lo tendrá que hacer en función del software más pesado que usted vaya a utilizar en esa máquina. Hay una pregunta en ese cuestionario que habla acerca de,
un estudiante de medicina que solo la va a usar para estudiar y le colocan tres ejemplos de máquinas. Una muy sofisticada, bueno, medianamente sofisticada, creo que pide un un i7. Otra baja, que creo que le piden un equivalente a i3. Y finalmente uno que creo que era Pentium, o sea, algo muy, 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 muy irrisorio a nivel de hardware. Entonces, bajo la orientación del estudiante, que va a ser un uso básico, la i3 o el equivalente sería lo más adecuado, ¿sí? Y bueno, ¿por qué está esta mejora, esta imagen? A ver, ¿qué es lo que ustedes han escuchado? A ver, yo en este momento tengo mi máquina que está un poquito lenta, ¿sí? Y le quisiera mejorar el rendimiento de la máquina. ¿Qué es lo primero que yo debería analizar para tener la posibilidad de reemplazarlo? Hasta por precio, ¿sí? Facilidad y precio. ¿Qué sería lo más ventajoso para ir mejorando las capacidades de una máquina? ¿Cambio directamente el procesador? ¿Qué cambiaría primero? ¿O me enfocaría al inicio? A ver, vamos. ¿Qué voy a cambiar al inicio o voy a tener en mi mente lo primero que voy a evaluar para cambiar? Ok, la memoria RAM, listo. Muy bien. Voy a revisar cuánto tengo de memoria RAM. ¿Qué otra cosa? A ver, RAM, ¿qué otro parámetro? La tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica, el disco, cambiarlo a estado sólido, ok. Lo que pasa es que la tarjeta gráfica igual es uno de los componentes que tiene también su precio eh, no tan bajo, ¿no? Ok, me dicen RAM y me dicen de disco duro a estado sólido. ¿Cuál sería el siguiente? A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? Tarjeta RAM, pero memoria RAM, estado sólido. ¿Por dónde vamos? ¿Qué otra cosa colocamos? Cambiamos. Ok, me dicen el procesador. Listo. Pero si cambio el procesador, ¿qué debo tener presente? Ok, un compañero dice, El bueno, para acá. procesador es compatible con la memory. Correcto, o compatible con la mainboard. Caso contrario, no me serviría de mucho hacer ese cambio. ¿Sí? También tendré que valorar si es que me va a costar ese procesador. Tendré que valorar si amerita la inversión porque tal vez el cambio no va a ser muy significativo o mejor cambio la mainboard y por ende mejoro más el tema de los valores del procesador y de la memoria RAM. Entonces ya tendría básicamente que cambiar toda la parte principal de mi máquina, ¿no? Correcto, entonces vamos por la memoria RAM, la unidad de estado sólido, vamos por el tema del mainboard, el procesador en función de los valores que tenga. ¿Qué es más caro, el procesador o la RAM o el mainboard? El procesador es más. Así es, el procesador es más costoso. eh, a lo mejor cambio el mainboard y a lo mejor cambio la memoria y más capacidad de memoria, teniendo un mejor resultado. Entonces ya dependería también de ciertos factores para tomar la mejor decisión. Pero más o menos va esa estructura.
ciertos casos puntuales que a lo mejor no coincida lo que le digo, porque a lo mejor usted ya tiene un disco de estado sólido, entonces ya no voy a cambiar porque ya lo tengo. A lo mejor lo voy a cambiar si es que hay la posibilidad por uno que tenga mayor transmisión de datos, pero bueno, tendré que valorar si vale la pena hacer eso. ¿Sí? Ok, perfecto. Esas son las temáticas que quedaron pendientes respecto a lo que es arquitecturas de computadoras. ¿Listo? A ver, en este momento, ¿qué les voy a pedir, por favor? A ver, miren, me permiten un segundo. Los invito que puedan acceder nuevamente a lo que se conoce como el demo número uno. Bien, mire, núcleo infraestructura y acá está el famoso, no, perdón, el diagnóstico número uno. Diagnóstico número uno. Los invito por favor que puedan ingresar. ¿Para qué? Para evaluar si con estas orientaciones durante estos 2 días tenemos un mejor resultado en función de las calificaciones obtenidas. Yo les invito por favor que ingresen. La prueba no les, creo que no les va a tomar más allá de unos 15 minutos para poder diagnosticar y conocer con seguridad qué es lo que se ha podido mejorar. De todas formas, igual va a quedar perenne este archivo para esta posibilidad para que ustedes puedan trabajar. A ver, por favor, ingresen. Una pregunta, disculpe. Claro, ¿Eso está incluido con lo que está desde que comenzó desde las 6:30 de la tarde? la No. actividad. No. Sí. ¿O es lo último ya, lo que comenzamos de la después del receso? Ya, lo que ocurre es que esta actividad le dimos acceso el día martes. El día martes, hasta antes de la clase, 11 personas participaron y tenemos un promedio de 6 puntos. Pero claro, ahora con la capacitación que se ha brindado, los invito a que vuelvan a ingresar al enlace para que repitan la prueba, con el objetivo de identificar si se logró mejorar ese puntaje final. Y es el mismo del que De la hicimos. sem- Ya, Ajá, así es. ya. Gracias. A usted. Listo. Por favor, ingresemos al enlace y hagamos la actividad. Finge, el enlace está en simulador. No, está en infraestructura. A ver, me permite un segundo. A ver, acá por favor, miren. Entran a infraestructura, al núcleo infraestructura y al final usted encuentra lo que es diagnóstico uno. ¿Sí pudo ingresar? Sí, puede ingresar. Ya, perfecto.
Ok, estamos a la espera de dos compañeros y revisamos cómo fue el avance. Yo ya lo di por si acaso. Ok, perfecto, muy bien. Listo, a ver. Veo que, bueno, un compañero falta, está pendiente de que realice la entrega del cuestionario. En este momento, por ejemplo, tenemos cinco compañeros que han realizado la prueba el día de hoy. De los cinco, cuatro ya han finalizado la prueba. Tenemos una nota total de 27 puntos entre los cuatro participantes.
Si esa cantidad yo la divido para 4, en este instante tenemos la calificación de 6.8. ¿Qué significa? Que en promedio, en este momento, como curso, no aprobaría este módulo, ¿sí? No aprobaría este módulo. Me gustaría conocer si tienen algún tipo de inquietud, novedad, que pudieran encontrar en las preguntas, algo que les pueda colaborar. No, no, ingeniero, o sea, la pregunta es tan fácil lo que es que, o sea, intentar las veces que se pueda, pues. Ya, ok. Listo. Tal vez en alguna pregunta que tengan una inquietud que les gustaría que la aclare. A ver, vamos a ver, me permiten un segundo. Listo, a ver, por ejemplo, vamos a revisar un rato. Ya, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a tratar esto. A ver, por ejemplo, dice la tarjeta principal que almacena la configuración básica de los componentes, entre ellos la fecha y la hora. ¿Qué ocurre? El disco duro no almacena esa información ni la RAM. El CPU es de procesamiento, por ende, la respuesta correcta es BIOS. Recuerden que BIOS almacena información y un pequeño software para que funcione correctamente la máquina, entre ellos fecha y hora. Elemento pasivo que se caracteriza por eliminar electrones mediante a través de calor. Recuerden que es a ver, se caracteriza por eliminar electrones a través de calor, ya, en campo eléctrico. Ah, ya, ¿qué afirmación es correcta? En este caso, la afirmación correcta es que un capacitor permite almacenar energía y actúa como un filtro eléctrico. La respuesta A. Von Neumann, que diseñó una estructura. ¿Cuáles son los elementos de esa estructura? Recuerden que hablábamos algo de cómo se estructuraba la memoria RAM, la memoria principal, perdón, la unidad de lógica, la unidad de control y los registros. Sí, estaba en una de las láminas que les presenté. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, el tema de una computadora básica, teníamos 3 y 7 y Celero. Esto es para un estudiante y solo necesita algo muy superficial para su actividad. Por eso la intermedia. Teniendo en cuenta que esto sería una máquina, demasiada máquina para lo que necesita el estudiante y esto es muy bajo, ¿sí? Esto ya es algo hasta descontinuado. Entonces, la opción sería la opción 2. A nivel cómo se lee este circuito, recuerden que aquí tenemos A por B, en esta parte A por B. Entonces, si A por B, tengo en toda esta sección A por B, A por B, A por B. Acá tengo A por C, la negación. Entonces aquí ya tengo una pista. A por C, la negación, más B por C negado. Entonces la negación de C sería esta la respuesta. ¿Sí? Recuerden que el símbolo como una D es la multiplicación. El símbolo que es como una punta de flecha es la suma, OR. Y esto que es un triángulo es la negación. Entonces, si aquí entra la letra C, sale la C negada, la negación de C. Bien, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, en esta parte tendríamos la negación de B por la negación de C. Y eso se suma a A por B más A por A negado por C negado. ¿Listo? Por eso esta es la respuesta. La que está aquí, la letra D. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nos piden cuáles son los puertos de salida. El de impresora, el puerto VGA,
el puerto DisplayPort, que es como de video, y el puerto HDMI, porque los otros puertos son de entrada. Me indica cuáles son los elementos ubicados en la parte interna, o sea, lo que yo no veo. Aquí está una memoria SD, recuerde que eso es externo. El disco de estado sólido, memoria RAM y el cable SATA es lo que yo no veo porque eso está adentro. Por acá, ¿qué es lo que me piden? Me pide que ponga en orden el dispositivo de almacenamiento de orden ascendente de acuerdo a la velocidad de acceso. Tengo lo que es la memoria RAM, una memoria flash, tengo lo que es el disco duro SATA y tengo los registros. Recuerden que dice ascendente. Ah, perdón. Eh, re- re- ah, eh, ya aquí en función, ya aquí por ejemplo, voy a hacer un ajuste aquí porque dice ascendente, o sea, va de abajo hacia arriba. Eh, Aquí la forma más correcta sería descendente, ¿sí? Entonces, por eso es que está la otra opción. Me perdonan, aquí hay un ajuste para que la lectura sea más adecuada. Aquí le voy a hacer un ajuste. El siguiente elemento que almacena voltaje y lo libera, cuando llega a su capacidad, también actúa como un filtro. ¿Quién es? El capacitor. Es el que me almacena energía por un lapso corto de tiempo. Recuerda que la resistencia elimina energía en forma de calor. ¿Qué componentes voy a cambiar para mejorar el desempeño de una máquina? Bueno, aquí fue una de las respuestas que vimos casi al final. Me indica que primero la RAM, luego me dice que es el disco duro, después me indica el procesador, finalmente la mainboard. Todo va a depender de ciertas características. Esto podríamos decir que es algo genérico. ¿Por qué? Porque si ya tengo el límite de mi procesador, o sea, ya no me soporta el mainboard, un procesador de mayor capacidad, ya tendría que cambiar primero el mainboard y luego el procesador. Pero bueno, normalmente puedo usar esa lógica. Los circuitos electrónicos requieren protección para evitar daños en su parte interna. Dice, como ejemplo, un breaker permite proteger un circuito eléctrico a partir del exceso de corriente y su unidad de medida es el amperio. Correcto. El breaker actúa como si fuera un puente y el puente, si excede el peso, se rompe. En este caso, impide el paso de la energía porque algo es raro. ¿Por qué es raro? Porque cuando usted coloca un breaker, se supone que usted hace un cálculo bajo un tema técnico para que funcione normalmente. Cualquier cosa que sea extraña va a provocar que este breaker se desconecte. Los elementos electrónicos se dividen en activos y pasivos. ¿Cuáles son los activos? Recuerden que donde aparezca una resistencia ya está mal. ¿Por qué? Porque la resistencia es un elemento pasivo. Por ende, la respuesta C. Eh, para instalar una máquina, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, más allá de la conexión física, usted tiene que valorar el voltaje, porque ¿de qué me sirve colocar toda la parte física a la larga prendo y tal vez no hay voltaje en ese punto? Entonces, uno de los temas principales es medir el voltaje. Otro que hoy en día se vuelve más urgente, tener un tema de UPS. Más allá de la energía que almacena, es lo que me va a ayudar a regular, porque también estos UPS traen un sistema de regulación, de tal manera que si hay un sobrevoltaje, se lo va a proteger. ¿Qué ocurre? También esto no puedo colocar la máquina en cualquier lugar. Yo necesito un lugar que sea adecuado. Por eso necesito unas condiciones físicas, tal vez un escritorio y que no tenga ningún elemento que me vaya a dañar, por ejemplo, una gotera. Eh, y finalmente, realizar la instalación del equipo y conectar el mismo al sistema eléctrico. Esos son los pasos que puedo seguir. En algún punto
alguien podría objetar el tema del UPS, ¿sí? Porque esto alguien me podría decir que es opcional. Sin embargo, tome en cuenta de que, por ejemplo, si yo quiero una garantía de equipos, el fabricante o el que me vende el equipo me va a pedir que yo cumpla con ciertos estándares o ciertas recomendaciones para que en el hipotético caso que se dañe pueda cumplir la garantía. Un ejemplo sencillo, a ver, ¿qué pasa si el día de hoy compro un televisor y lo conecto al sistema de red y se me quema? Me dirán, es culpa del fabricante, pero si estamos viviendo un problema eléctrico, la garantía no me la va a cubrir. Entonces, digamos que es discutible este punto C, pero hay una razón por ello. El puente rectificador, recuerde que son 4 diodos que se conectan para que haga la rectificación. Por eso aquí la respuesta correcta sería 4 diodos. Acá dice a qué voltaje trabaja acá en Ecuador. 110 voltios, 60 Hz es lo que me trabaja una PC. Y bueno, ahí están básicamente una revisión rápida sobre estas preguntas. No sé si tengan alguna inquietud, por favor, respecto a la explicación, tengan alguna novedad, necesiten que aclare algo, con todo gusto. No, ingeniero, quedó claro. Ok, listo. Entonces, bueno, no olviden, por favor, es sumamente importante que ustedes puedan practicar las N veces, 1, 2, 3, 4, 5, las que ustedes deseen, con el objetivo de que ya vayan guardando la estructura de la pregunta, el sentido y por qué de la respuesta. Recuerden que van a ser 400 preguntas que si va a esperar al final, no le recomiendo, va a ser un caos. Mejor vaya poco a poco practicando esta parte, ¿sí? Bueno, ok, a ver, me voy a quedar hasta esta sección. De aquí nos topamos el próximo martes. Vamos a hablar sobre lo que es redes uno, redes 2. Y el jueves terminamos con lo que es sistemas operativos y lo que trata de seguridad informática. En cada día vamos a realizar una prueba diagnóstica con la finalidad de determinar cómo nos encontramos. Em, digamos que el día de hoy, con lo que terminó el compañero, llegamos a 7 puntos, ¿ya? En este momento, con lo que terminó el quinto compañero, se llegó a 7 puntos, dando una nota mínima para probar como curso, ¿sí? Como curso. Los 5 compañeros que rindieron su prueba, en nota de promedio, alcanzaron los 7 puntos. Así que, por favor, a practicar y esa nota tiene que subir. Bien, eso sería todo de mi parte. Yo les agradezco mucho por su conexión. De aquí nos topamos el día martes. Que tengan una bonita noche. Pásela bien. Éxitos. Chao, chao. Gracias igualmente, profesor. Chao. Gracias.